Saludos. La parte que vamos a ver en este momento son las reflexiones. Las reflexiones que al final estaremos hablando acerca de lo que son las simetrías. Antes de hablar de lo que son las simetrías per se, vamos a ver el concepto genérico de lo que es una simetría. ¿Y qué es una simetría? Como simetría se denomina la correspondencia exacta que se verifica en la forma. Es decir, nuestro entorno está lleno de formas geométricas. Por lo tanto, en nuestro entorno hay muchas simetrías aplicadas. ¿Cómo podemos nosotros verificar las mismas? Bueno, si vemos que hay una correspondencia entre una figura que se parte a la mitad, si vemos que la otra mitad sería la misma primera mitad, pero digamos en sentido invertido, estamos hablando de lo que es una simetría. La simetría tienen un eje llamado eje de simetría. También tienen un punto llamado punto de simetría. Eso es relativo al tipo de simetría que se esté trabajando. Podemos hablar de dos tipos de simetría que la veremos a continuación. Aquí tenemos un tipo de simetría que se llama axial y este otro tipo se llama central. ¿Por qué se llama axial? Cuando hablamos de axial nos referimos a un eje. Por lo tanto, esas figuras, esta figura será simétrica con esta, con referente a ese eje. Se verifica que desde el eje hasta el punto C hay una distancia que es la misma distancia que va a haber desde el eje hasta el punto C'. Desde el eje hasta el punto D será la misma distancia que desde el eje hasta el punto D', y así sucesivamente hallar la correspondencia entre el eje y los vértices. Esta sería la simetría axial. La simetría central se refiere entonces a que de este punto donde se cortan todas las distancias será entonces el punto de simetría o simetría con referente a ese punto. Este tipo de simetría también puede llamarse simetría de rotación o simetría central. Y estamos verificando claramente que la figura en verde, que es la figura original, es simétrica a la figura en azul con referente a este punto. Observen que desde el punto hasta O tiene que haber la misma distancia que desde el punto hasta O'. Y todo, absolutamente todo, estas líneas interrumpidas van a pasar por un punto. Y ese será el punto de simetría de esas dos figuras. Continuamos. La simetría axial, ampliándola un poquito más, es cuando la correspondencia o armonía se da con referente a uno de los ejes coordenados. Como decíamos, en un plano cartesiano tenemos dos ejes. Está el eje X o eje de la abscisa y está el eje Y o eje de la ordenada. Si la simetría se da con referente al eje X, será simetría en X. Si la simetría se da con referente al eje Y, será simetría con referente al eje Y. Es importante que al aplicarle a un punto P una simetría cualquiera, ocurre lo siguiente. Observen, S sub X significa simetría en el eje X aplicada al punto P. El punto P tiene las componentes X, Y. Cuando aplicamos una simetría en el eje X a un punto, este punto, recuerden que se va a convertir en un punto prima. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Si la simetría es en el eje X, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo a la componente Y. Recuerden, repito, si la simetría es con referente al eje X, el punto se va a transformar. El número que esté aquí en la componente X se va a quedar igual. Solamente se va a cambiar el signo de la componente en Y. Supongamos, si hay un 5, se pone menos 5. Pero si hay un menos 5, se pone 5. Siempre es con el signo cambiado. Luego, si tenemos una simetría en el eje Y, ocurre lo contrario. La simetría aplicada a un punto P, que tiene las componentes X, Y, lo va a transformar en un punto P'. La simetría en Y entonces cambia el sentido a la componente X.
el número que está en Y se queda igual y el número que está en X, si estaba positivo, se pone negativo y si estaba negativo, se pone positivo. Continuamos. La simetría central es cuando la correspondencia o armonía se da con respecto a un punto, en este caso el origen de un plano cartesiano. Si aplicamos una simetría central a un punto P, ocurre lo siguiente. Observamos que simetría central se simboliza como S sub O. Aplicada a un punto P, X, Y, lo va a transformar. En el caso de la simetría central, se le va a cambiar el signo a la componente X y a la componente Y, como vemos aquí. Supongamos, si tenemos un número 5 y aquí un número 4, sería menos 5,4, o si fuese menos 5, menos 4, viceversa. Vamos a ver un ejemplo más tangible. El ejemplo dice lo siguiente. Dado los vértices A, B y C, con las componentes que ustedes podrán considerar, que se ve claramente en la pantalla, corresponden a un triángulo. Determine para el mismo la simetría axial en X, simetría axial en y simetría central, gráfica y analíticamente. Es importante que recuerden que hay que hacerlo tanto analíticamente como gráfica. Y cada una de las figuras van por separado, es decir, aquí hay 3 ejercicios en uno. Primero aplicamos la simetría en X, y ese es un ejercicio. Luego aplicamos la simetría en y ese es un ejercicio. Y luego aplicamos la simetría central, y ese será otro ejercicio. Veámoslo aquí. Para la simetría en X tendremos, consideramos los 3 puntos, A menos 6,1, B menos 2,2 y C menos 5,6. La fórmula para la simetría, recuerden que es simetría en X, se le aplica un punto P, que transforma ese punto P en un punto P', donde solamente se cambia el signo de la segunda componente. Observen. La simetría en X aplicada al punto A del triángulo, que es menos 6,1, se cambia entonces a A'. Observen que permanece el menos 6 igual, la componente en X, como vimos aquí, se queda igual, y la componente en Y es que se le cambia el signo. Observen que sería 1 positivo, aquí se pone menos 1. Seguimos. Para el punto B, observen, simetría en X aplicada al punto B, solamente cambiamos el signo de la Y. Y para concluir esta parte, la simetría en X para el punto C, solamente cambiamos el signo del 6. Observen que aquí tenemos entonces dos figuras. Tenemos la figura que se llama preimagen y tenemos la transformada que se llama imagen. Observen entonces, la que está en rojo sería la figura original y la que está en verde sería entonces aquí se puede ver claramente la figura. Observen, la que está en verde sería entonces la transformada. Continuamos. Continuamos. Luego, para la simetría en Y, tendremos entonces, primero el punto A, B y C, la fórmula. Recuerden que aquí cambiamos simplemente lo que es la componente en X. Recordando, para la simetría en X se cambia el signo de la Y y para la simetría en Y se cambia el signo de la X. Aplicamos la simetría al punto A. Observen, simetría en Y para el punto A, lo transformará entonces. X es el que cambia y Y se queda intacto. Observen que está 1, se pone 1 igual. En X está menos 6, se le cambia el signo a la componente X. Continuamos. Para la simetría en Y del punto B, cambiamos el sentido de la componente X también. Y por último, para esta parte, simetría para el punto C, cambiamos entonces el signo de la X. En esta parte me le faltó el paréntesis, ya ustedes se lo pondrán ustedes.
aquí donde está el 6. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Observen que la figura en rojo es la figura original o preimagen. Y la figura transformada, observen que tiene los puntos prima, A', B' y C', que está en azul, sería la figura, digamos, homólogo o imagen. Es importante que ustedes vean que la original está de este lado, en el lado izquierdo del eje Y, y como la simetría es en Y, el eje de simetría, es decir, el eje que va a dividir las dos figuras será el eje Y. Por lo tanto, esta figura se forma del otro lado, en el otro sentido del eje Y. Continuamos. Para finalizar entonces tenemos la simetría con referente al punto central, es decir, la simetría central. Aplicamos la fórmula viendo los puntos ABC y observen entonces. Aquí podemos notar que para la simetría central solamente se le cambia el signo a las dos componentes. Observen, 6 estaba negativo, se pone positivo. X estaba, 1 estaba positivo, se pone negativo. Y así ustedes podrán ver que se le cambia el signo a los dos números y entonces esa será la transformación con referente al punto central. Es importante que vean que la figura está dividida por el punto D y este será el punto central o el punto de simetría. Observen que será entonces desde el punto B al D hay la misma distancia que de D hasta el punto B' y así sucesivamente. Espero que hayan entendido. Recuerden, para cada ejercicio hay que hacer una figura. Si usted lo hace y no representa gráficamente la figura original con la figura transformada, el ejercicio le va a quedar a medias. Saludos y que pasen buenas.